Me llamo Emiliano Sandrini y soy de Lucca, una pequeña ciudad en Italia, cerca de Florencia. Y he venido aquí para estudiar, hacer una experiencia en otro país y aprender español. Siempre me había gustado hacer una experiencia de viajar, en plan pasar un año en otro país. Me habría gustado también Francia o también Dinamarca, pero al final elegí España. El español lo aprendí todo aquí. Sabía como los días de la semana, en plan presentarse como hola, adiós, pero la mayoría lo he aprendido aquí. Los primeros días me costaba un poco entender también a la gente y yo como quería socializar y me costaba un poco, pero fue una cosa que duró como los primeros 2 meses, 3 meses, después ya poco a poco he ido mejorando. Entonces sí, creo que es una experiencia muy buena, sobre todo si quieres aprender un idioma. Después, claro, venir aquí tuve que hacer también una videollamada con mi familia recogida, así para presentarme con ellos, saber quién eran. Bien, estoy bien con ellos y los echaré de menos cuando me volveré a Italia. Y después, cuando he venido aquí, el primer día me fui a la agencia de Carlos V junto con otras 2 chicas, que ellas también han venido aquí para estudiar. Bueno, me eligió el instituto, me eligió la familia, me puso con una familia acogida y me puso en el instituto. Y además ellos tuvieron como que hacerme muchos documentos para poder estudiar y me han ayudado también por hacer un examen de B2 por español. Y nada, he ido a la escuela y ellos me han escrito a mi instituto y me dijeron todas las informaciones, todo lo que tenía que hacer. Yo me levanto más o menos por las 7:20, que ya eso me encanta porque a Italia me levanto a las 6:30. Después, bueno, desayuno, me visto y todo, y más o menos por las 8:10, 8:15 salgo de casa. Llego al instituto, que empieza a las 8:30, y estoy en el instituto hasta las 3. La escuela en España por muchas cosas me gusta más de la en Italia porque es como menos estresante. Y además, por ejemplo, aquí en España no voy al instituto el sábado, mientras en Italia voy el sábado. Después, bueno, vuelvo a mi casa, que son más o menos las 3:30, porque me quedo a charlar un ratito. Y desde las 4 hasta las 5 siesta. Después, bueno, estudio, a veces voy al gimnasio, a veces no, entonces estudio. Otros días, como vivo aquí en la ciudad, quedo, pero yo suelo quedar más el fin de semana. Y nada, después hay la cena y estoy un poco con mi familia, hago mis cosas y todo. Y nada, me quedo dormido más o menos por las 11, 11:30. Es como una total inmersión en el idioma. Es que yo italiano lo hablo solo con el móvil. Literal, yo en familia hablo español, en el instituto hablo español. Entonces sí, me ha ayudado muchísimo. Bueno, a mí España me encanta. Desde cuando he venido aquí, en plan, me he enamorado del país. Es un país muy bonito, además como el ambiente es muy libre, la mentalidad es muy libre. Además tiene muchas cosas como históricas y muy bonitas. A mí también me encanta la historia de arte. He visto muchos sitios de España, he visto Málaga, Sevilla, Córdoba, Granada y Madrid, y todos con sitios muy bonitos. Por ejemplo, la Catedral de Sevilla y la Mezquita de Córdoba son mis favoritas, me encantan. En Madrid vi el Museo del Prado, el Palacio Real, y aquí vi un montón de cosas. Vi el Alcazaba, el Castillo de Gibraltar, Ronda. Y sí, me gusta España, me gusta el español como idioma. Y me gusta también el arte que en general hay, sobre todo en Andalucía. Quiero volver, tal vez por trabajo o tal vez durante los estudios universitarios. Yo creo que esa es la manera mejor para aprender un idioma, porque hacer así una inmersión tan fuerte en el idioma, en plan hablarlo todos los días y en plan siempre, con cualquier persona, es la manera mejor. En plan, yo ahora hablo mejor el español que el inglés, aunque el inglés lo estudio desde cuando tengo 7 años. Hacerlo de un año es una cosa que tú tienes que pensar un poco, porque es una experiencia en plan
muy llena, vas a estar un año lejos de tu casa y todo. Pero España, y creo sobre todo Andalucía, es un sitio, un país muy amable. Entonces yo diría que sí, porque el español lo aprendes seguro y el país es muy bonito. Es una experiencia fuerte, sí, porque vas a estar lejos de todo lo que conoces por un año o tal vez 6 meses, pero es algo que consejo, sí.